Les invito, por favor, que puedan abrir sus Biblias en Efesios capítulo 3, versículos 16 y 17, y una vez leídos estos textos, vamos a orar al Señor. Efesios capítulo 3, los 16 y versículo 17, por favor. Dice así la palabra del Señor, versículo 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y este es el propósito de este poder, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, 18 también tomémoslos, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Oramos. Padre, con temor y reverencia, hemos abierto tu palabra santa, que es tu voz. Y Señor, enséñanos, ilumina nuestras mentes para que podamos, Señor, entender tu palabra, y no tan solo eso, sino que también poder vivirla en el diario vivir de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender que el lugar donde estamos es un lugar donde se ha destinado para adorar tu nombre. Es un lugar donde se comenzó este culto en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, Padre, todo lo que vaya a suceder de ese momento hasta el término es un momento que se va a dedicar a ti, Padre. Así que, Señor, ayúdanos a temer y tener respeto por el lugar donde estamos. Ayúdanos, Señor. Ya habrá tiempo suficiente para charlar y conversar de otros temas. Pero del momento en que abrimos este culto, tú eres preeminente. Y vamos a ver tu santidad, contemplar tu hermosura. Y abre nuestros oídos para que podamos estar atentos, Señor, a lo que nos vas a enseñar en el día de hoy. Señor, te lo pedimos humildemente, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pablo, hablando a la iglesia en Éfeso, recuerda una cosa: cuando Pablo era el pastor, el guía ahí en esta iglesia, la iglesia realmente, hermanos, adquirió una espiritualidad muy enorme. Estaba Pablo enseñando la palabra del Señor. Ya después, con el tiempo, esta iglesia se fue decayendo. Ya cuando en el libro de los Hechos, Pablo llama a los ancianos que estaban ahí en Éfeso. Pablo estaba en Mileto y hace llamar a los ancianos porque habían problemas con los ancianos ahí en Éfeso. Recuerda lo que dice 1 Timoteo 3:1, que los pastores deben ser irreprensibles, marido de una sola mujer. Entonces eso da a entender el texto, que habían problemas en el liderazgo de la iglesia y Pablo tenía que poner en orden tanto el oficio de pastor como el oficio también de diácono. Y Pablo aquí en el capítulo 3 va a orar por los hermanos en Éfeso para que Dios les dé conforme a las riquezas de su gloria. Eso quiere orar Pablo por los hermanos. Que Dios, que no se va a ocultar nada, va a entregar todo. Todo era su Hijo entregado en la cruz. Entonces, ¿cómo no nos dará también todas las cosas si entregó a su mayor tesoro, que era su precioso Hijo en la cruz? Miremos por un momento, queridos hermanos, la lección que hoy día el Señor quiere hablar en nuestros corazones. Si pudiéramos tan solo pensar en un momento en esto, lo que Pablo le está diciendo, lo que Pablo está orando a Dios por estos hermanos, realmente, queridos, cada uno de nosotros seríamos transformados a la imagen del Señor Jesús.
Necesitamos constantemente ser transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Pero Pablo no queda ahí tan solo en esta oración, hermanos míos, sino que va más allá. Y mire, por favor, lo que sigue. Siendo transformados a la imagen de Cristo, entonces, el resultado es que Cristo va a habitar en la vida de los creyentes. Cristo va a habitar en vuestros corazones, en nuestros corazones. Eso es lo que dice el versículo 17. Para que Cristo habite. Para que haga el texto original dice para que haga un alojamiento permanente. No un par de horas, sino que aloje constantemente en los corazones. Qué maravillosa consecuencia, hermanos, vemos en esto. Del tesoro más grande que puede tener un creyente en la vida es que Cristo habite en nuestros corazones. Es el mayor tesoro. No hay mayor tesoro que Cristo habite aquí. Y por eso que entonces podemos citar con mayor holgura y mayor autoridad cuando ahí Moisés decía en Deuteronomio, amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón. No con tus bienes, con todo tu corazón. Pues eso es lo que decía Pablo, eso es lo que está orando para que los hermanos puedan tomar de esta riqueza de su gloria y que podamos ser fortalecidos con poder en este hombre interior por su Santo Espíritu. Eso es lo que está pidiendo Pablo, que este hombre interior sea capaz de glorificar, de poder transmitir, de poder reflejar la imagen de Cristo el Señor. Qué maravilloso para los creyentes que Cristo more. Recuerde lo que dije la semana pasada, no sé si alguno recordará, estamos acostumbrados en nuestro lenguaje cristiano de decir que Jesucristo es nuestro Salvador, ¿cierto? Es un lenguaje. Pero ¿cuántos de nosotros queremos decirle a Jesucristo, tú eres mi Señor? Y eso nos cuesta muchas veces, porque no queremos soltar nuestra autonomía, no queremos soltar algunas cosas que amamos. Por otro lado, Pablo les escribía a los hermanos en Colosa, vamos ahí a Colosenses, capítulo 3, versículo 16, y también está escribiendo el apóstol Pablo. Esto no es tan solo para los líderes de las iglesias, sino que para todos los creyentes que han nacido de nuevo. Pablo le dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Cuál es entonces el resultado del versículo 16? El versículo 17, que todo lo que hagamos, todo, sea de hecho, sea de palabra, todo sea en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cristo es preeminente. Cristo debe ser preeminente, no tan solo en la iglesia local, sino que también en mi vida personal. Cristo debe ser el primero. Y Él debe demorar constantemente en nuestros corazones. Si seguimos revisando las consecuencias del párrafo, llegamos a este clímax, queridos hermanos. Los creyentes estaremos preparados para que, si la palabra del Señor mora en nuestros corazones, si Cristo mora en nuestros corazones, entonces va a ser muy fácil exhortar a un hermano, enseñar a un hermano con toda sabiduría, cantando, dando gracias al Señor. Vea todas las consecuencias que hay del resultado de la palabra de Dios, de que Cristo more, haga un alojamiento. No es invitarlo por una noche al Señor, ven a mi corazón. Él va a morar por toda la eternidad, porque su Santo Espíritu nos ha sellado para su gloria. Somos de Él. Somos su pertenencia, hermanos. ¿Qué más nos ofrece el texto? Cantaremos con gracia en nuestros corazones. Y por último, evitará el ego. Vean lo que dice el último versículo. Evitará el ego y la distracción. Hará que pongamos nuestros ojos en Cristo. Tendremos herramientas para combatir nuestros pecados respetables. Y volvemos al tema que hemos estado enseñando.
¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros nos hemos enfrentado a nuestra mente, a nuestro corazón perverso? ¿Cuántos de nosotros nos hemos enfrentado a pensamientos pecaminosos? No levante la mano, por favor, pero es una pregunta para uno, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos estado parados frente al pecado y lo hemos acariciado? ¿Cuántos? El tema, ¿qué hacemos con eso? ¿Cuántas veces hemos estado frente a un hermano y nuestros pensamientos se han ido al otro lado y hemos pensado mal del hermano o de la hermana? ¿Cuántas veces tal vez hemos estado frente a la pantalla y hemos visto cosas que no agradan al Señor y pasan por nuestra cabeza pensamientos horribles? ¿Cuántos? Y muchas veces, si no estamos atentos a esto, podremos entonces decir que tenemos pecados respetables. Pecados que a lo mejor pasan, según ustedes, según yo, desapercibidos. Y si que nadie se dio cuenta. No. Dios sabe. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestro hablar. Dios conoce tanto de nosotros que aunque podamos ocultar cualquier palabra, Él ya sabe lo que vamos a decir. No le podemos mentir. No podemos ocultarnos. Si nos fuéramos a las estrellas, allá nos va a perseguir Dios. Si nos fuéramos a las profundidades del mar, allá nos va a perseguir Dios. Por lo tanto, no podemos ocultarnos de su presencia al respecto. Pecados respetables es el tema que hoy día vamos a seguir viendo. Y vamos a lo menos dar algunos consejos prácticos de esto para que podamos, queridos hermanos, poder enseñar de su palabra. El primer consejo cuando nos enfrentamos al pecado, cuando estamos combatiendo nuestros pensamientos, y de hecho podría preguntar a cada uno, ¿qué estás pensando ahora? ¿Qué estás pensando? ¿Estás pensando cómo sería la forma mejor que Cristo habitara en nuestros corazones? ¿Qué estás pensando, hermano? ¿Dónde está tu mente hoy día? ¿Dónde está tu corazón puesto? Entonces, para combatir esto hoy día, entonces, vamos a dar algunos consejos prácticos en el cual ustedes y yo podamos dar gracias al Señor por esto. Primero, para combatir estos pecados respetables, necesitamos aplicar el Evangelio a nuestros corazones. Necesitamos aplicar el Evangelio, hermanos. No para salvarnos, sino para poder vivir una vida que agrade a Dios. Ese es el primer punto. ¿Cómo se hace? ¿Cómo aplicamos el Evangelio en nuestras tentaciones? ¿Cómo aplicamos el Evangelio cuando somos adictos a la pornografía? ¿Cómo aplicamos el Evangelio cuando somos adictos a cualquier otro pecado que pareciera que nadie nos ve, pero sí el ojo de Jehová está encima de nosotros? Necesitamos aplicar el Evangelio. Necesitamos. Escuche eso, lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 13 y versículo 14. Eso es lo primero que podemos ver acá. Necesitamos aplicar, comprender el Evangelio, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera o de tal manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, el vínculo perfecto. Necesitamos aplicar el Evangelio frente o cuando estemos combatiendo el pecado. No podemos, hermanos míos, esto es un consejo, no podemos salir ilesos cuando nos enfrentamos al pecado. Algún rasguño, algún efecto debemos de tener en nuestras vidas. Y cuando terminemos de enfrentar el pecado en nuestras vidas que nos puso Satanás, podemos entonces glorificar a Dios y decir, Señor, gracias, porque con tu ayuda salí vencedor. Pero tengo muchas otras peleas que dar.
Necesitamos el Evangelio. El beneficio del Evangelio, letra A, es el perdón de nuestros pecados. Es un beneficio del Evangelio y debemos de pensar en eso. Debemos de pensar en los resultados de la cruz del Calvario, en nuestra salvación, en nuestra justificación, en nuestra redención, en nuestra adopción, en nuestra regeneración. Cómo Dios aplicó esto a nuestras vidas sin que nosotros, nadie de ustedes, y menos yo, pudiera aplicar a esta salvación, solo por gracia. Nadie de lo que está acá, como dije anteriormente, califica para ser salvado. Solo la gracia del Señor nos permite estar, como cantábamos, frente a su presencia. Romanos capítulo 3, versículo 21, es otro beneficio del Evangelio. Romanos 3, 21. Pero ahora dice Pablo a los romanos, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios que por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dios entonces, en su gran e inmensa misericordia, nos otorgó su justicia. Queridos, Dios estaba enfadado con nosotros. Su ira estaba sobre nuestras cabezas. Y la única manera de poder quitar esa ira permanente que pesaba sobre nosotros era por medio de Jesucristo, su Hijo precioso, amado, nuestro precioso Salvador. Él hizo, ¿sabe lo que hizo Cristo? Se puso en medio de dos partes, que una parte estaba disgustada con la otra, y entonces lo que hizo Jesucristo se puso como mediador al medio para arreglar este disgusto que había entre Dios y nosotros. Y Él se puso al medio. Es lo que dice Pablo también. Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres y Dios, Jesucristo, hombre. Entonces los beneficios, ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos al pecado terrible y horrible en nuestras vidas? Primero aplicamos el Evangelio. Podemos recordar entonces que Cristo nos aplicó su justicia para ahora ir donde el Padre y decirle, papá, por favor, ayúdame. Estoy en medio de la tentación, estoy en medio de la marea, estoy en medio de un mar que brama, estoy en medio del pecado. Ayúdame. El beneficio de la justicia de Cristo. Si pudiéramos profundizar en esto, hermanos, tendríamos herramientas para vencer nuestros pecados respetables, pecados que tal vez nadie sabe, están escondidos en lo más profundo de nuestro ser. ¿Y sabe lo que dice Cristo? Nos ofrece su ejemplo. Cristo es el ejemplo magno para seguir, para poder estar en comunión con Él. Primero, dice que, y debemos, cada uno de nosotros, orar para poder tener el corazón de Cristo. Segundo, oramos para amar la oración, así como Cristo amó la oración. Oramos para ser obedientes, así como Cristo fue obediente a su Padre. Eso es el Evangelio. Seguir las pisadas del Maestro. Seguirlo a Él. Amar lo que Él ama. Seguir su camino. Eso es lo que le dijo Jesús a un cobrador de impuestos. No le preguntó el Señor a Mateo, Mateo, ¿estás dispuesto a seguirme? ¿Te gustaría seguirme, Mateo? Jesús le dijo a Mateo, ¿qué le dijo? Mateo, sígueme, eso es todo, sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Dejó todo, todo, y siguió el Maestro. Interesante, lección. Filipenses también nos puede ofrecer en esto una buena idea de cómo Cristo es un ejemplo a seguir. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, si esto está en nuestra mente, cautiva esta porción bíblica en nuestros corazones, Cristo entonces estará morando en nuestras vidas constantemente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que dé buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza,
En esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué ejemplo más interesante? Pues aquí tenemos el primer consejo para cuando nos enfrentamos a nuestros pecados respetables, aplicar el Evangelio. Y ya sabemos, Cristo nos dio de su justicia para enfrentar a nuestro Padre. Ahora como Dios, ahora como Señor, ahora como Padre de nuestras vidas y no como juez, se nos ha implantado y regalado la justicia divina. ¿Cómo no vamos a estar contentos con eso, hermanos? ¿Cómo no nos vamos a gozar en nuestra salvación? No nos gocemos en las cosas de este mundo, gocémonos en las cosas eternas, las cuales nadie va a arrebatar de nuestra vida. Segundo, necesitamos imperiosamente, para enfrentar nuestros pecados respetables, la dependencia del Espíritu Santo. No podemos combatir a nuestro enemigo si no dependemos del Espíritu Santo. El poder del pecado, ¿estará de acuerdo conmigo o no? El poder del pecado es demasiado fuerte. El poder del pecado muchas veces nos cautiva, nos seduce y nos lleva a pecar completamente contra Dios. Por eso que Pedro, ahí en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, Pedro aconseja entonces qué debemos de hacer cuando nos enfrentamos a nuestro adversario. Primera de Pedro 5, versículo 8. ¿Cuál es el primer consejo que hay ahí? ¿Qué les parece esto? Sed sobrios. No se contaminen con nada. Sean sobrios. Y luego, velen. Jesús lo dijo, recuerdan ustedes, ahí en Getsemaní. Velad y orad para que no entréis en tentación. Sed sobrios y velad. ¿Qué motivo? ¿Cuál es el motivo de esta advertencia? Para que nos cuidemos de algo, dice Pedro. De algo tenemos que cuidarnos, de nuestros pecados respetables. ¿Qué es lo que dice Pedro? Velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Él nos quiere devorar, amados. Si no aplicamos el Evangelio en nuestras vidas y si no somos dependientes del Espíritu Santo, nos sumergiremos en nuestros pecados respetables. Los amaremos, los vamos a maquillar, los vamos a cuidar y los vamos a dejar en un lugar escondido en nuestro corazón que nadie sepa que están ahí, esos pecados respetables. Y muchas veces esos pequeños pecados respetables contaminan nuestra adoración a Dios, contaminan las oraciones, contaminan nuestras relaciones con nuestros hermanos, porque están ahí. Y la única manera es identificarlos, pelear con ellos y sacarlos. Queridos, va a ser una pelea enorme. Lo va a tener que usted desalojar de su corazón. Va a tener que sacarlos. Porque de lo contrario Dios no va a aceptar nuestro culto. Dios no va a aceptar nuestra adoración. Hagamos lo que hagamos, Dios no lo va a aceptar. Rogaré lo que dice en Isaías capítulo 1, hemos repetido bastante este texto. No quiero vuestras lunas solemnes, no quiero vuestras fiestas, no quiero esto, no quiero esto, no quiero. ¿Por qué motivo? Porque vuestras manos están manchadas con sangre. Arrepiéntanse, dice el Señor. Entonces, cuando nos enfrentamos a los pecados respetables, debemos de aplicar el Evangelio y ser dependientes del Espíritu Santo en todo momento. Y la única manera de ser llenos del Espíritu Santo es el mensaje que Juan le dio en 1 de Juan capítulo 1, versículo 8. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pero debemos de confesarlos.
y volvernos a llenar de su Santo Espíritu, para que la palabra de Cristo more en abundancia. La palabra abundancia significa algo repleto, algo que se le está echando y va a rebalsar el vaso, rebalsa. Eso significa, para que habite Cristo en cada uno de nosotros. Interesante. Tercer consejo, para enfrentar nuestros pecados respetables, amados hermanos, es que debemos de reconocer nuestra responsabilidad acerca de nuestro pecado. Debemos de reconocer, hacernos responsables de nuestro pecado frente a Dios. He escuchado innumerables dichos, no sé si testimonio llamarle, donde el esposo engañó a su esposa y ¿sabe lo que dice el esposo? Es que el diablo me tentó. El diablo metió la cola, entonces pequé. Debemos de estar parados frente a Dios y responsabilizarnos por nuestros actos e ir a sus pies para suplicar por misericordia, suplicar que la sangre de su Hijo, el Señor Jesucristo, nos limpie de todos nuestros pecados y poder recobrar la comunión. Ahí está. Es una fuente inagotable de perdón. Como vamos a cantar después, ¿quién me puede dar perdón? La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todos nuestros pecados. Si creemos, hermanos míos, que cuando pecamos vamos a salir ilesos, es una mentira. Nunca los creyentes cuando jueguen con el pecado van a salir ilesos. Vamos a sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia. Por eso necesitamos la cruz, por eso no podemos bajar de la cruz, por eso necesitamos la dependencia en todo momento del Espíritu Santo, aplicar el Evangelio en nuestros corazones y poder ser responsables delante de Dios, así como el rey David llegó a decir, solamente yo he pecado, Señor, contra ti, cuando escribe el Salmo 51. Contra ti, solo contra ti he pecado. Y mandó a matar a Urías. Engañó. Hizo planes. ¿Y sabe lo que el rey David decía? Solo contra ti he pecado. Solo contra ti. Eso le importaba al rey David, recobrar la comunión. Entonces, si creemos que vamos a salir ilesos, ¿sabe qué sería? Es un pensamiento, un agravio a la santidad del Señor. Si pensamos que nada nos va a suceder al jugar con el pecado, es un agravio, es una afrenta a la santidad del Señor. Significa ignorar por completo quién es Dios, qué es su santidad, qué es lo que Él exige de su pueblo. Y eso es lo que exige, eso es lo que decía Pedro, ustedes son una nación santa, un pueblo adquirido para Dios. Es lo que le dijo al pueblo de Israel ahí en Éxodo. Vosotros me seréis una nación santa. Falló. No fallemos, queridos hermanos. No fallemos en esto de ser una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos sus maravillas. Como dije entonces, ilusamente, si pensamos que no nos va a pasar nada, cuidado. Cuidado. En esta área necesitamos al menos comprender dos cosas. No pensemos que vamos a salir ilesos. Por lo tanto, necesitamos comprender lo primero, nuestra responsabilidad frente al decirle tal como dijo el rey David, Señor, yo solamente contra ti he pecado. Yo lo hice. Nada más. Hebreos, capítulo 10, versículo 26 y versículo 27. Necesitamos asumir nuestra responsabilidad frente a nuestro pecado. Lo necesitamos, hermanos. No huyamos de nuestra responsabilidad. No le imputemos, no le achaquemos a nadie
Como dice Santiago, que el que peca va a pecar producto de su propia concupiscencia, porque es atraído por el mal, seducido por el mal. Y una vez que el mal lo capta y jugamos con el pecado, entonces va a dar luz la maldad y va a dar a luz el pecado. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos, voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor, de fuego que ha de devorar a los adversarios, dando obviamente en un contexto no para los creyentes. Pero mire a lo que dice el versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, ya no hay ningún otro sacrificio que pueda ayudarnos, porque estamos pisoteando la sangre del Señor, estamos jugando con la gracia del Señor. Y si estamos jugando y si estamos pisoteando, entonces tendríamos que pensar si somos creyentes o no. Entonces nuestra responsabilidad frente al pecado tiene que ser serio. Y segundo, para combatir esto y de poder reconocer delante del Señor nuestro pecado y cómo podemos dar vuelta este problema que tenemos de nuestros pecados respetables, Jeremías capítulo 9 nos va a dar una luz al respecto. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Dice Jeremías, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué debemos de entonces alabarnos? En poder buscarlo, conocerlo. ¿Quién es Dios? Y vuelvo a insistir, si creemos que vamos a salir ilesos al practicar el pecado, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Más entonces, alabémonos, dice en esto, en el que se hubiera de alabar, en entender y conocer quién es el Señor. Pasar tiempo. Estaba leyendo un libro, no recuerdo el autor, que decía que gracias al Espíritu Santo nos dejó 4 evangelios para que pudiéramos conocer más del Señor. Y los 4 evangelios hablan del Señor, hablan de su obra. Ahí es donde tenemos que hincar el diente, decía el autor, en poder conocer más al Señor, buscar más de Él. Qué interesante tarea, qué práctica tarea. Debemos entonces, el tercer punto que usted tiene en sus notas, debemos de reconocer entonces nuestra responsabilidad acerca de nuestro propio pecado. ¿Tenemos pecados respetables? ¿Estamos dispuestos a combatirlos? ¿Estamos dispuestos a desalojarlos de nuestro corazón? Es un buen trabajo, una buena meta de poder amar lo que Dios ama. Bueno, punto número 4, y aquí se va poniendo un poco más difícil. Esto es difícil, ¿no? Tenemos una gran tarea. ¿Y cuál tarea? De identificar nuestros pecados respetables. ¿Seremos tan valientes para reconocerlos? ¿Qué piensa usted? ¿Seremos valientes? ¿Nos podremos hacer un autoanálisis antes que lo haga el Señor? De poder decir, Señor, estos son mis pecados respetables. Ah, Señor, no puedo controlar mi lengua. Señor, no puedo controlar mis impulsos y tantas otras cosas. Señor, mis pensamientos se van luego rápido y necesito combatirlos. Entonces, acá hay una gran tarea. Estamos ahora en una etapa muy compleja para poder vivir en santidad. Este es un punto crítico, hermanos. Ya vimos, el Evangelio es un remedio para nosotros. La justicia de Dios es otro remedio para nosotros. Reconocer nuestros propios pecados
también, pero ahora necesitamos identificarlos, señalarlos, acorralarlos y después empezar a desalojarlos. Este punto está ligado al punto número 3, de ser dependientes del Espíritu Santo. Y sabe qué, hermanos, no sé si están en sus apuntes, pero ahí al menos puse 3 cosas en el cual debiéramos practicar cuando vamos a la presencia del Señor. Primero, entrar a la presencia del Señor, permanecer en la presencia del Señor y salir del trono de la gracia. 3 elementos indispensables. Primero, dije, entrar, permanecer y salir. Vamos con el primero. Necesitamos entrar ante el trono celestial para pedir ayuda. Necesitamos ir al trono celestial para pedir ayuda frente a estos pecados respetables. Dios no va a negar su trono. Dios no va a cerrar la puerta a la iglesia. Está abierta. Por lo tanto, el primer paso es entrar por ayuda. Decirle a Dios, papá, creo que estoy en problemas. Y tú me vas a ayudar. Segundo, y qué interesante esto, permanecer en su presencia. Hermanos, es interesante cómo debemos de permanecer en su presencia. El Viejo Testamento decía, debemos de entrar en su presencia para contemplar su hermosura y su santidad. Poder mirarlo, poder saber quién es, contemplar sus atributos, contemplar su amor, su gracia, su benevolencia, su justicia, su ira, todos sus atributos perfectos, para contemplarlo. Y luego, queridos hermanos, ¿recuerda usted, creo que me acuerdo ahí, en Éxodo, me acompañan ahí, Éxodo capítulo 4, es un detalle que tal vez muy pocos han examinado tal vez profundamente. Éxodo 34, versículo 29. Pero vamos a comenzarlo en el 27. Me interesa esto hasta el versículo 30. Note, por favor, cada uno de estos detalles cuando Moisés sube a hablar con Dios y permanece con Dios. Dice el versículo 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto que se llaman los 10 mandamientos. Note el versículo 29, que es de vital importancia. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Cuál fue la experiencia de Moisés? Esos 40 días y 40 noches. Note cómo le cambió el rostro, cómo la gente lo observó. Necesitamos entrar ante su trono para pedir ayuda. Necesitamos permanecer en ese trono para contemplar su santidad, para salir regenerados, para poder salir nuevos, con nueva fuerza. Y luego necesitamos salir. ¿Para qué? Para mostrar a Cristo. Necesitamos eso. Necesitamos, queridos hermanos, entrar por ayuda, permanecer para mirarlo y poder salir después de esa experiencia
No 40 días ni 40 noches, por toda la eternidad, poder contemplar su hermosura. Hebreos capítulo 4, versículo 16, es el resultado entonces de poder mostrar a Cristo. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entrar por ayuda, permanecer para contemplar su hermosura y su santidad y salir para poder reflejar a Cristo. Moisés, 40 días y 40 noches, estuvo con Dios y su piel lo demostró. Qué interesante. ¿Qué le parecen estos consejos? Una gran tarea, identificar nuestros pecados respetables. 5. Son pocos, hermanos, así que no se asusten. Son pocos puntos. Téngame un poquito de paciencia. Para combatir esto ahora, recuerde cómo comenzamos. El Evangelio lo aplicamos. Necesitamos reconocer nuestra responsabilidad, ser dependientes del Espíritu Santo. Necesitamos entonces identificar nuestros pecados. Y ahora entonces vamos en otra tarea, que es una tarea hermosa. Abramos las Escrituras. Contemplemos las Escrituras, porque las Escrituras no hablan de Cristo. Las Escrituras nos hablan de la redención. Las Escrituras nos hablan cómo debemos de vivir en santidad y conducir frente a un Dios santo. ¿Alguien recuerda? Si no, lo leemos en el Salmo 119, versículo 11. ¿Recuerda lo que decía el salmista ahí, no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Interesante. En mi corazón. Decía Pablo a los hermanos, tanto en Éfeso como en Colosas, para que por la fe habite Cristo en vuestros corazones. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Increíble. Y ahora el salmista estaba diciendo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero no comienza ahí el texto, sino que comienza en el versículo 9, haciendo una pregunta al salmista. Y ¿sabe lo que está preguntando? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y note por favor todas las veces que aplica la palabra de Dios, todo el Salmo 119, casi la mayoría, aplica a la ley de Jehová. Cuán importante es la ley de Jehová. Y acá está diciendo el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el creyente su camino? ¿Y cuál es la respuesta? Con guardar tu palabra. Mira el versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. Con todo. Y ahora pide un favor el salmista. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y ahora comenzamos con el versículo 10. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Necesitamos que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queremos estudiar su palabra? ¿Vamos a hacer tiempo para buscar en su palabra, para poder orar? Entonces tenemos su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos. Y ahora pasamos al sexto consejo del día. Sería bueno que los colgara ahí, ¿no? Todos estos consejos y los pudiera anotar. Cultiva, hermano mío, cultiva el hábito de la oración. Cultiva el hábito. El lugar más seguro es estando orando con Dios. Mateo capítulo 26, una enseñanza que nos da el Señor, versículo 41.
Pablo también hablaba de este tema, que él tenía una seria lucha contra su carne. Y él decía que mi carne quiere hacer, pero mi espíritu se opone. Y los dos luchan entre sí. Versículo 41, el Señor está hablando y dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es muy débil. Es muy débil. Necesitamos las Escrituras. Las necesitamos. Necesitamos la oración. De que al menos hay 3 consecuencias de lo que la Escritura puede ocasionar en nuestras vidas. Primero, las Escrituras nos santifican. Juan 17, 17. Santifícalos en tu palabra es la verdad. Aumenta la fe. Romanos capítulo 10, versículo 7. Versículo 17, perdón. El oír viene. El aumento de la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y también la palabra de Dios abre nuestras mentes. Si no, pregúntele a estos 2 que iban camino a Maús. Cuando el Señor les hablaba, dice, abrió nuestras mentes, lo que el Señor nos iba diciendo. Cultive, hermano mío, el hábito de oración. Constantemente estamos invitando a estudiar la palabra del Señor. Nadie puede quedar exento de responsabilidad por esta iglesia local que hemos invitado a los hermanos no tan solo a orar, sino que también a estudiar. Los jueves estamos estudiando la palabra del Señor con los hombres y ahí se están integrando. Los sábados también, una vez al mes, las hermanas se reúnen. Todos los jueves también las hermanas se reúnen. Todos los sábados a las 21 horas la iglesia está orando por el culto del día domingo que viene. Después de la escuela dominical también oramos, dando gracias. Cultivemos este tema de poder orar. La oración es un arma. Alguien dijo lo siguiente: la oración es un arma muy importante para combatir nuestros pecados respetables. Debemos de pasar tiempo orando al Señor. La oración debe llevarnos a vencer nuestro ego. Nos debe de llevar a exaltar a nuestro Padre. La oración debe hacer el trabajo de ir descubriendo en nosotros los pecados escondidos que solo el Espíritu Santo es capaz de mostrarnos. Pero solo mediante la oración, de abrir su palabra, aplicar el Evangelio, ser dependientes de su Santo Espíritu y poder ser francos en buscar nuestros pecados respetables. Bueno, llegamos al final de estos consejos, amados hermanos. Y esto es lo que no muchos creyentes hacemos. Busque la ayuda en otros hermanos. Hermanos maduros, a eso voy. Hermanos que sean serios en las Escrituras, donde usted puede apoyarse y donde usted le puede decir, hermano, sabe que no puedo solo. Ayúdame a orar. Necesito a alguien rendirle. Eclesiastés, un texto muy famoso que muchas veces se usa para el matrimonio, ¿no? Pero no está dedicado a los matrimonios. Pero ahí lo podemos ver. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 y versículo 10. Dice así: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Versículo 10, interesante esto. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. ¿Qué le parece? Necesitamos buscar hombres y mujeres que sean sabios, espirituales, que conozcan las Escrituras y que cuando yo vaya a confesarle algo, ese creyente va a guardar silencio y va a orar por mí y me va a guiar y me va a exhortar con toda paciencia con la palabra del Señor. Necesitamos a alguien rendirle cuentas, hermanos. Salomón escribe cuán bueno es tener un compañero, una compañera, por 3 motivos. Primero, es un amigo. Versículo 10, que va a ser un amigo capaz de ayudarnos. Versículo 11, va a dar la capacidad de poder darnos calor. Y tercero, 3 amigos juntos, como lo dice ahí, cordón de 3 dobleces, constituyen un nexo más fuerte, en el versículo 12. Si podemos leer el versículo 12,
para poder entenderlo un poco mejor al respecto. Mire lo que dice Eclesiastés 4:12. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe tan fácil. Necesitamos, hermanos míos, de verdad, poder rendirle cuenta a alguien. No podemos vivir nuestras vidas en la presencia del Señor solos. De seguro necesitamos a otros para rendirle cuenta, animarnos, que oren por nosotros, que nos exhorten en la palabra del Señor. Y quiero finalizar con este texto, ahí en Proverbios capítulo 27, versículo 6. Es un excelente texto. No sé si alguna vez lo ha leído, no sé si alguna vez se ha interesado en este texto. Dice así: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. La NBI lo traduce de esta manera: más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Imagínese usted cómo es esto. Más confiable es el amigo que hiere, que me exhorta, que me va a decir las cosas por su nombre y me va a guiar y me va a ayudar. El que hiere más que el enemigo que me va a dar un beso. Todos estos consejos, amados hermanos, nos van a ayudar para resistir la tentación, descubrir nuestros pecados respetables, sea cualen sean, hermanos. Necesitamos sacarlos de nuestro corazón para honrar al Señor con lo que tenemos y poder cumplir el mandato de la santidad para vivir en su presencia. Así lo decía nuestro hermano Pedro: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Vamos a orar, dar gracias al Señor y esperamos que esta su palabra pueda hacer un efecto en nuestros corazones de verdad. Oramos. Nuestro buen Padre, gracias. Nuevamente estamos al alero de tu palabra. Señor, gracias por descubrir lo que hay en nuestro corazón por tu palabra. Solo tu palabra puede descubrir lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros deseos. Padre, ayúdanos, porque muchas veces podemos tener en nuestro corazón pecados respetables, pecados que nadie sabe y que los acariciamos, que los encubrimos. Y Padre, esto afecta profundamente nuestra comunión contigo. Señor, ayúdanos con nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, para poder poner nuestro corazón a tu disposición, para que habite Cristo en cada uno de nosotros. Señor, que sea la oración parte integral de nuestra dieta diaria. Que sea tu palabra santa parte integral de nuestra dieta. Que podamos pasar tiempo contigo a solas. Para que podamos entrar por ayuda. Permanecer en tu presencia para poder contemplarte, Padre. Y poder salir de ahí para reflejar a Cristo. Ayúdanos, Señor. Creemos que solo no podemos. Y por eso necesitamos la dependencia de tu Santo Espíritu. Señor, haz que cada uno de nosotros sea un vaso para que te podamos exaltar y podamos glorificar tu precioso nombre. Gracias por tu palabra y ayúdanos, Señor, para meditar en ella, conversar en el camino y que sea este un aliento para comenzar esta semana, Señor. Sea lo que hagamos, ayúdanos para permanecer en santidad. Y si hubiésemos pecado, abogado tenemos para con el Padre.
Ayúdanos, Padre. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.